Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022. El capítulo de hoy es el siguiente en la serie que iniciamos hace un par de semanas sobre el audiocurso de escritura de artículos científicos. En ese primer episodio de esta serie comentábamos que es importante primero conocer el sistema antes de meternos en harina y explicar todos los detalles de cómo realizar un proceso de preparación y envío de artículos científicos. Comentábamos que primero es muy importante conocer el entorno en el que estamos, es decir, dependiendo del área de investigación en la que estemos, dependiendo de los temas que estamos tratando, pues esto va a ser importante o relevante a la hora de preparar de la mejor manera posible todo este proceso. Entonces, en ese episodio anterior, que fue el primero de esta serie, y que tenéis como siempre el enlace en las notas del programa, si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis primero, antes de escuchar este, y si no, yo creo que también podéis seguirlo sin ningún problema, porque en el episodio de hoy lo que voy a hacer es responder a algunas de las dudas que han planteado los oyentes y que me han enviado después de escuchar este primer episodio, que me alegro que os haya gustado bastante y que me anima pues, a seguir desarrollando esta serie. Ya sabéis que cualquier feedback, tanto positivo como negativo, pero siempre constructivo, es muy bien recibido a la hora de mejorar este audiocurso, ¿vale? Que, como os comenté, tendrá cinco entregas, con su parte más un poco, digamos, pues de teoría, pero luego hay una parte práctica que tenéis que trabajar vosotros, si no va a ser difícil tomar ningún aprendizaje de este audiocurso, ¿verdad? Y también, como os comenté, después de cada una de estas partes de teoría tenéis nuestra comunidad de Discord para debatir o practicar o plantear dudas tanto conmigo como con otros oyentes del programa, o también podéis preguntar por correo electrónico, etcétera. Ya tenéis en la nota del programa la información sobre cómo hacerlo. Bueno, pues vamos a ello. Comentábamos que en este primer episodio de esta serie comentábamos cómo se puede y cómo se debe conocer el entorno científico del área en la que nos movemos, en la que estamos. Entonces, lo primero es conocer quiénes son los investigadores clave en nuestra área, quiénes son las revistas clave en nuestra área, cuáles son los últimos papers o quizás no tan últimos clave en nuestra área, etcétera. Todas estas cosas son importantísimas cuando empecéis la tesis y no conocéis bien en esta área, o incluso cuando la estéis desarrollando, incluso a veces si estáis al final de vuestra tesis, e incluso en vuestros primeros años de postdoc. Son habilidades que siempre conviene mejorar. Y como comentaba en ese anterior episodio, es normalmente vuestro director de tesis el que os va a llevar en este camino, pero eso no quita para nada, porque normalmente los directores de tesis suelen tener el tiempo limitado, o algunos incluso ni siquiera tienen tiempo, pero no me voy a meter en eso ahora. Entonces es importante que incluso aunque vuestros directores de tesis o director de tesis en singular os marque unas pautas, os dé un tipo de información o un camino a seguir en cuanto a cómo estar al tanto de la ciencia, de las publicaciones científicas más recientes, es también vuestro deber, sobre todo si os queréis consolidar en vuestra carrera científica, o incluso aunque no, pero que demostréis un poco de proactividad y de individualismo a la hora de trabajar en vuestros temas. Entonces, bueno, no me extiendo más y ya voy directamente a las preguntas. En el episodio primero dejaba una serie de ejercicios, entre comillas,
para que los practicaréis vosotros. Y como comentaba era, haced por vuestra parte para primero pensad en cuáles serían las palabras clave que describen vuestra investigación, ¿vale? Luego, dependiendo de esas palabras clave, haced un intento para ver cuáles son las revistas más relevantes, cuáles son los papers más relevantes de los últimos años y qué otros medios no tan académicos o incluso redes sociales podéis utilizar para conseguir o obtener este tipo de información. Entonces, he recibido varios comentarios, preguntas, dudas, etcétera, y hoy en este episodio voy a responder a 3 de ellos, ¿vale? A 3 de ellos porque no me da tiempo a más, ¿vale? En próximos episodios seguiré respondiendo a algunos de los pendientes. Entonces, por orden de llegada. Primero, Juan Álvarez, desde Madrid, plantea la siguiente pregunta. Dice, vale, entiendo que me tengo que poner a buscar los artículos científicos más relevantes de mi área, pero acabo de empezar el doctorado y tengo muy poca experiencia en el uso de buscadores de artículos científicos. Únicamente conozco Google Scholar, que es el que me han recomendado mis compañeros. ¿Existen otras alternativas? ¿Cuál recomendarías tú? Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Obviamente, por suerte, tenemos varias alternativas y yo creo que es conveniente conocer algunas de ellas, no todas porque es imposible, pero recomiendo conocer algunas de ellas porque dependiendo de el tiempo que tengamos en cada momento, la profundidad de la búsqueda que queramos hacer, vamos a utilizar una herramienta u otra. Entonces, en primer lugar, vamos a ir de, herramienta menos exhaustiva a herramienta más exhaustiva. En primer lugar, para la búsqueda de artículos científicos podemos utilizar algo tan básico como Google Scholar. Google Scholar, os dejaré los enlaces en las notas del programa para los que no lo conozcáis, es un buscador de artículos científicos diseñado, realizado, implementado por Google alrededor de 2004-2005. Bien, ventajas. Es muy rápido de utilizar. Se puede utilizar igual que puedes utilizar Google, pues te puedes guardar en tus favoritos un acceso directo a Google Scholar y si no lo buscas, enseguida estás ahí y igual de fácil que utilizar Google para buscar información, igual de fácil en teoría, que no es tan sencillo, te metes y entonces pones los términos de búsqueda. Vamos a suponer que estamos utilizando pues las palabras clave que ya hemos pensado previamente. Entonces, vamos a ir a un caso concreto para que se vea un poco el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estamos buscando artículos científicos sobre un tema como podría ser inhibidores proteasa virus, ¿vale? Esas son nuestras 3 palabras clave. Son las primeras que me vienen a la cabeza, por algo será. Entonces, pondríamos esas 3 palabras clave en el buscador y ahí saldrían un montón de resultados. ¿Por qué? Bueno, lo sé porque eso es mi área de trabajo y entonces en temas de inhibidores y virus hay afortunadamente pues muchísima gente trabajando, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtenemos de ahí cuáles son los artículos más relevantes? Bien, pues una primera posibilidad sería los resultados que ahí obtenemos no están, filtrados por años o por tiempo. Entonces, yo lo primero que recomendaría, si os fijáis, lo comento de oídas, como se suele decir, en la barra lateral izquierda hay una posibilidad para filtrar resultados por años. Entonces, por ejemplo, filtraría resultados obtenidos quizás desde los últimos 5 años, desde 2017-2018 hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque si no podemos obtener artículos que estén un poco desfasados, porque ya sabemos que la investigación es algo que se mueve de una manera increíblemente rápida. Esa sería por la primera cosa. Vale, vamos a suponer que hemos hecho eso. Entonces, del siguiente listado de artículos intentaría fijarme primero en aquellos que en el título
aparecen las palabras clave que yo he utilizado. Y cuidado con esto, porque esta herramienta de Google Scholar, es muy fácil de utilizar, es muy rápida, pero es muy poco precisa. No es lo mismo que las 3 palabras clave, inhibidores, proteasa, virus, te aparezcan en el título del artículo que te aparezcan en el abstract, en el resumen del artículo, porque ahí podría ser algo, digamos, secundario o menos importante. Entonces nosotros tenemos que ir en la primera página de resultados a ir viendo de todos ellos cuáles contienen esas 3 palabras clave en el artículo. También os recomiendo, para afianzar la búsqueda, poner las palabras clave entre comillas, por una parte, y luego utilizar en mayúsculas, creo que en minúsculas también funciona, pero por si acaso poner en mayúsculas el término and, A-N-D, y en inglés, para forzar al buscador a que encuentre juntas o juntos en todos los resultados esas 3 palabras clave. Bien, el siguiente paso sería que entre la primera página de resultados os fijéis en aquellos artículos que tienen mayor número de citas. Y entonces ahí ya nos queda otra, aquellos artículos que tengan mayor número de citas. Es posible que sea porque son una fuente relevante de información y que otros investigadores están citando y trabajando de manera continua y justifica su peso y el haber aparecido en esa lista, o puede ser también porque esos investigadores han diseñado un título de paper muy clickbait, que es muy fácil de encontrar, y eso iremos otro día, y por eso tiene tantas citas, independientemente del contenido. Pero aquí ya queda un trabajo más o menos artesanal y tenéis que coger los más relevantes en cuanto al número de citas y leer pausadamente el título del paper y sobre todo el abstract, para ver si eso ya os da la sensación o podéis ver de manera clara que vais a tener, por ejemplo, un artículo relativamente general que os explica el estado del arte principal de vuestro campo de investigación en ese momento, lo cual puede ser tanto un artículo de revisión o un artículo que refleje últimos resultados en ese campo, ¿vale? Esa sería un poco pues la idea. Esto lo hemos hecho con Google Scholar, que la ventaja, como comentaba, es que es muy fácil de utilizar y muy rápido, pero tiene problemas para filtrar de manera adecuada los resultados. Entonces, a continuación, los 2 otros buscadores que yo os recomendaría serían Scopus, S-C-O-P-U-S, o Easy Web of Science. Dejaré los enlaces en las notas del programa. Ventajas, tienen muchas, pero que muchísimas opciones para filtrar las búsquedas. La idea sería muy parecida a la hora de buscar artículos, como acabamos de explicar con Google Scholar, pero el refinamiento que se puede hacer es increíble. Problema principal: para poder acceder tienes que estar afiliado a una institución académica y a veces incluso tienes que estar de manera presencial en esa institución, porque dependiendo de dónde estés, el acceso está filtrado por dirección IP, etcétera. Entonces eso lo tenéis que chequear con vuestra escuela de doctorado, con vuestra institución, etcétera, si os permite el acceso. Bueno, vamos a suponer que disponéis de ese acceso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues realizáis la búsqueda, igual que hemos hecho en el caso de Google Scholar, pero atención, voy a ejemplificarlo con Scopus. Para Web of Science es muy parecido. En Scopus lo que haríamos es, al comenzar esa búsqueda, en la casilla de búsqueda podemos especificar que esas 3 palabras clave que hemos dicho antes se busquen únicamente en el título del paper, y eso nos da mucha ventaja. Entonces lo pondríamos ahí, haríamos la búsqueda, luego en función de los resultados volveríamos a filtrar por años, que también lo podemos hacer. Podemos aplicar varios criterios de búsqueda en paralelo desde antes justo de realizar la búsqueda, pero os lo voy comentando así paso a paso para que se vea el proceso un poco más claro. Aplicaríamos los criterios de búsqueda por años y luego ya tendríamos ahí una serie de resultados. Y Easy Web of Science, tanto Easy Web of Science como Scopus lo que permiten es ordenar los resultados por diversos criterios. Uno de ellos es por relevancia.
lo primero que yo haría sería ordenarlos por relevancia, que muchas veces está por defecto, para que me ponga de manera clara aquellos artículos que en el título incluyen de manera clara esas 3 palabras clave. Esa sería la primera posibilidad. Otra posibilidad, y aplicaría todas en paralelo, sería ahora ordenarlas por número de citas, para ver, igual que comentábamos antes, qué artículos han sido más citados. Y aquí Scopus y Web of Science son mucho más precisos que los 2 otros métodos anteriores. Esa sería la siguiente posibilidad. Y luego, como os he comentado, bueno, pues igual que antes, iríamos artículo por artículo, leyendo el título, el abstract, para ver aquellos que pueden ser de nuestro interés. Y aquí lo interesante de estas 2 herramientas es que si te registras, vas a poder guardar en tu espacio de usuario la información, simplemente clicando aquellos artículos que te interesen, vas a poder guardarlos ahí y vas a poder tenerlos a mano para luego procesarlos, para verlos más tranquilamente. Por tanto, herramientas totalmente recomendadas. ¿Cuál es mi flujo de trabajo normal en este caso? Bueno, pues si en mi caso se trata de hacer una búsqueda rápida sobre un tema para darme una breve idea, yo voy directamente a Google Scholar para evitar la barrera de fricción de tener que conectarme, Scopus, etcétera, etcétera. Ahí voy de manera rápida a ver qué primeros resultados puedo obtener. Y si veo algo interesante o veo que esas palabras clave por algún motivo me resultan de interés, entonces ya tranquilamente normalmente utilizo Scopus y ahí realizo ya pues con mucha más tranquilidad pues todas esas búsquedas. Entonces esa sería mi recomendación. Dependiendo de lo que queréis hacer, dependiendo del tiempo que tengáis y dependiendo también del acceso que tengáis. Muy bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene María Juárez de Ciudad de México. Pregunta: bien, tengo un poco de confusión porque no sé ahora mismo cómo encontrar artículos que sean relevantes a la hora de escribir mi tesis. Es decir, estoy escribiendo la introducción y el estado del arte, entonces no tengo muy claro cómo generar palabras clave para realizar las búsquedas. Bueno, pues vamos a añadir aquí alguna sugerencia. Bien, pues la manera más fácil, primero yo empezaría, obviamente si estamos escribiendo ya algún artículo o algún resumen o algún tipo de documento, ya sabemos, ya conocemos el contexto en el que nos estamos moviendo. Vamos a suponer, en relación a las 3 palabras clave que comentaba antes, inhibidores, proteasa, virus, vamos a suponer que yo no me conozco esas 3 palabras clave, pero yo estoy escribiendo alguna cosa sobre antivirales, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ese es el caso. Y que me surge la pregunta de qué 3 palabras clave utilizaría para buscar esos artículos y que las correctas, vamos a suponer que no tiene por qué, que son esas 3 que he comentado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues mi consejo sería ir de lo más general a lo más particular y tratar de encontrar un punto intermedio. Me explico. Si estoy escribiendo ese documento, ya sé o tengo claro que hay una palabra general que describe mi área de investigación, que en este caso a mí me parece de manera clara que sería antivirales. Entonces, lo que haría sería, primero, probaría con una palabra lo más general posible que describa mi investigación. Obviamente no puedo decir biología, porque sería una palabra demasiado general, pero cogería esa palabra de antivirales y me iría a un buscador de artículos de acceso rápido, como puede ser Google Scholar, y utilizaría únicamente esa palabra para la búsqueda. ¿Qué es lo que va a pasar normalmente? Que si el término o palabra clave es demasiado general, que voy a obtener una cantidad inmensa de artículos. Entonces vamos a suponer que ese es el caso, hemos probado antivirales, ese es el caso, entonces lo que tengo que hacer ahora es ir refinando y ir añadiendo de manera incremental el número de palabras clave. Entonces, ahora a continuación haría una siguiente búsqueda donde voy añadiendo otro término adicional que esté relacionado con mi investigación para reducir ese número de artículos. Entonces, todo esto, claro, va a depender de vuestra área. Pero yéndome al caso del ejemplo que he comentado antes, pues yo empezaría a decir, vale, me parece que estoy trabajando en antivirales. ¿Cuál es mi objetivo en antivirales? Pues descubrir nuevos fármacos. Vale,
¿Cómo es el mecanismo? Vale, trabajo sobre proteínas, entonces diseño inhibidores, pues voy a añadir inhibidores. Entonces, siguiente búsqueda sería antivirales and inhibidores. Vale, a la búsqueda, veo los resultados, veo que voy obteniendo artículos relevantes y así iría refinando pues este proceso. Entonces, esa sería la idea básica. Voy refinando el proceso. Bueno, seguimos. Disculpad el cambio. Notaréis un cambio de voz y de ruido, pero es que me he quedado sin batería antes cuando estaba grabando esa parte del episodio. Bueno, seguimos adelante por ser breves. Entonces, ya estábamos comentando cómo ir afinando y de manera incremental cada vez ir añadiendo diversas palabras para ver cómo van variando o cambiando esos resultados pues, de la búsqueda. Entonces, iríamos de lo más general a cada vez intentar utilizar términos más particulares y ver qué resultado vamos obteniendo. Obviamente, llegará un momento en que empleemos tantas palabras clave o de búsqueda que ya obtengamos muy pocos resultados. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto nos quedamos? Pues nos deberíamos de quedar en un punto intermedio donde ya veamos que máximo 3 o 4 palabras clave ya empecemos a obtener resultados con relevancia. ¿M? Y entonces ahí pues nos quedaríamos. Entonces la idea básica sería esa, empezar de lo más general a lo más particular y realizar esta búsqueda de manera incremental. ¿Vale? Bien, última pregunta. María González, desde Cádiz, nos pregunta, ¿qué recomiendas fuera del ámbito más académico? ¿Qué recomiendas en cuanto a herramientas o redes sociales para utilizar para estar al día o buscar fuentes relevantes de información que nos ayuden? Bien, pues en las dos preguntas anteriores lo que hemos comentado era referido a buscadores de artículos, pero no únicamente las herramientas académicas son las que vamos a poder utilizar para encontrar esa información que hemos comentado al principio y en el episodio anterior que estábamos buscando, que es estar al tanto de cuáles son los resultados, los papers más relevantes en nuestro área, los investigadores más relevantes, los journals más relevantes, etcétera. Entonces aquí tenemos muchísimas opciones, no me da tiempo a comentarlas todas, quizás podamos dedicar un episodio solo a esto, pero voy a comentar 2 o 3 herramientas. Primero, en cuanto a redes sociales, yo recomendaría a día de hoy, y por mi práctica, pueden haber muchas otras, si vosotros utilizáis alguna otra, pues por favor, poneros en contacto conmigo, lo podéis comentar y lo vamos discutiendo, pero las dos principales serían, en primer lugar, utilizaría a LinkedIn, como dirán los americanos, porque ahí lo que puedes hacer es, puedes buscar por diversas palabras clave, vamos a remitirnos a las mismas palabras clave que ya hemos curado en los 2 intentos anteriores, por ejemplo, en mi caso, antivirales, inhibidores, proteasa, y entonces en la casilla de búsqueda los resultados que vamos a obtener no van a ser, en este caso, tanto de artículos, sino que van a ser de diverso tipo, pero ahí me centraría tanto en personas como en instituciones, quizás más en personas. Entonces, te saldrán una serie de investigadores que están trabajando en esos temas. Ventaja, mm, puede ser muy interesante si das con investigadores que están trabajando exactamente en esos temas. Problema, no siempre lo vas a poder seguir, porque LinkedIn, a la hora de hacerte amigo, entre comillas, como se diría en Facebook, a la hora de establecer un contacto con alguien, no es tan fácil como en otras redes sociales. Entonces, únicamente vas a poder hacerlo si o bien ya tenías una gran cantidad de contactos y esa persona es, por ejemplo, contacto tuyo de orden 2, entonces no debería ser muy problemático. Pero si no es así, y esto va a ser en la mayoría de los casos, tendrás que ver si tiene la opción de seguir a esa persona. Y si la tiene, pues la sigues y entonces ya iría recibiendo actualizaciones sobre información que puede ser relevante u, ojo, puede no ser relevante de todo el contenido que esté compartiendo esta persona. Esto está muy bien para estar al día, pero primero, no te garantiza cuál es la frecuencia de creación de contenido de esa persona, tampoco te garantiza la calidad, etcétera. En muchos casos puede ser una fuente muy, muy buena, pero
yo antepondría la búsqueda primero en artículos, en las herramientas que hemos comentado en las dos preguntas anteriores. Entonces, eso sería en cuanto a LinkedIn. Lo miraré una vez al día y conforme, también hay que tener en cuenta que LinkedIn, conforme a la gente que vamos siguiendo, nos va sugiriendo nuevos seguidores, etcétera, y a veces el algoritmo funciona bastante bien. Entonces, esa sería otra posibilidad. Igualmente que hemos comentado con LinkedIn, también podemos utilizar Twitter. En Twitter sería la misma idea. Hay un buscador, entonces ahí ponemos nuestras palabras clave, las podemos poner con o sin hashtag. Os recomiendo probar de las dos maneras. El hashtag es este símbolo de la almohadilla y vais viendo los resultados que obtenéis. Entonces os puede salir gente interesante que a veces en su perfil la investigación que realizan puede estar ya directamente relacionada con lo que estáis haciendo. Entonces ahí os recomendaría pues empezar a buscar, a seguir, perdón, a hacer un follow a esas personas. Y aquí pues igual que en LinkedIn, es más fácil unirse o seguir a esa gente. No hace falta, no importa si tienes pocos seguidores, no importa si acabas de empezar o has creado recientemente tu perfil en Twitter, eso no es ningún problema. Por tanto, sería ventajoso. El problema, ¿cuál de las dos redes utilizar? Pues el problema es que algunos investigadores prefieren utilizar una y no otra, etcétera. Entonces, lo recomendable sería estar en las dos, aunque estar en las dos también puede ser un poco de saturación y de ruido. Tener que estar checando las dos redes constantemente puede ser un poco problemático, entonces esto yo lo iría viendo pues quizás pues poco a poco, ¿vale? Pero como os he comentado, son dos herramientas muy interesantes para descubrir investigadores, en primer lugar, que estén directamente relacionados con el área de investigación y poder estar uno al día respecto a temas relevantes. Luego, otras dos herramientas más sería, en este caso, otra red social entre comillas, sería ResearchGate. También os dejo el enlace en la nota del programa. Para los que no la conozcáis, es una red social donde la gente comparte los artículos que publica, principalmente artículos u otros documentos científicos, artículos, conference proceedings, patentes, etcétera. Pero yo creo que el 90% se va al tema de artículos y luego también hay algunos foros de preguntas y respuestas que en mi opinión no están totalmente explotados. Están ahí, son muy útiles, pero no cubren todas las áreas posibles de investigación. Entonces aquí es muy interesante si vosotros, por ejemplo, habéis identificado algún investigador interesante en Twitter o en LinkedIn, os recomiendo también que lo busquéis aquí, que lo sigáis, porque aquí nada más se publique algo, ese investigador publique algo, la red social automáticamente intenta estar al tanto de esas publicaciones y aunque ese investigador no sea muy activo en las redes sociales, pero te va a ir informando normalmente cuando y su algoritmo funciona bastante bien, de todas las publicaciones nuevas que va sacando ese investigador o investigadora. Como he dicho antes, al igual, es en la misma línea que LinkedIn y Twitter, no te permite realizar una búsqueda exhaustiva y de cara al pasado, pero te permite estar alerta de lo último pues, que va saliendo. Y ya por último, y para no alargar demasiado este episodio, en la misma línea tendríamos una aplicación móvil, bueno, también hay una aplicación para escritorio, una aplicación web, perdón, que se llama Researcher App, que está muy bien. Dediqué un episodio a esta aplicación, os pondré el enlace en las notas del programa y está súper bien porque le pones, te puedes instalar la aplicación móvil, le pones igualmente esas palabras clave y te va enviando notificaciones conforme en ciertas revistas se van publicando artículos sobre ese tema, lo cual te permitiría saber cuáles son los journals pues, relevantes e incluso te va dando notificaciones, eh, papers aparecidos según cierto criterio que tú le añadas con ciertas palabras clave, está bastante bien. Y luego, como último consejo, tener cuidado con el síndrome de Diógenes digital, el ruido, en no utilizar demasiadas herramientas. Os recomendaría las herramientas que os he comentado, si no las habéis escuchado nunca, probarlas un poco y no utilizarlas todas, porque si no es demasiado ruido, y centraros quizás en una como máximo en dos de ellas. Y bueno, yo creo que con esto serviría para responder esa pregunta. Pues nada, espero que os haya resultado interesante
y ya en uno de los próximos episodios, que va a ser ya la semana que viene, empezaremos con el episodio 2 de la serie Cómo escribir artículos científicos, con un nuevo episodio del audiocurso, esta vez un poco más teórico sobre el siguiente paso a considerar. Pues nada, espero que este haya sido interesante y que tengas un muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad.
y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.